Hola amigos de Latin Life, una vez más estamos aquí, ha pasado una semana, espero que les haya gustado el programa anterior respecto a la funa con la música de Gondwana como música de fondo. Ya me lo harán saber a mi email, si quieren escribir pueden hacerlo a delgarbo@accessforall, que se deletrea xs4all.nl. Ahí me pueden contar si ustedes quieren sus opiniones. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con la señora Rosa Moreno, que es la representante o la directora, digamos, de Greenpeace en Santiago de Chile. En estos días está ocurriendo algo bastante importante, como es el transporte de energía nuclear desde Francia hasta Japón a través de barcos británicos que están sirviendo de puente entre ambos países. Si Argentina y Chile no reaccionan en contra de estos envíos, se va a tomar como una aceptación, cosa que sería muy lamentable, porque el cargamento que estos barcos que este barco Pacific One transporta es capaz de matar a una persona en cosa de minutos a 1 metro de distancia. Y bueno, como ya sabemos, Cabo de Hornos es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para cualquier embarcación. Por lo tanto, si este barco naufragase, creo que ya que no podemos comer carne por las vacas locas, por los chanchos tontos, por los pollos agrandados, creo que sería casi imposible poder comer productos del mar con seguridad de que no van a estar contaminados. Es por eso que me acerqué a la señora Rosa Moreno y ella nos contó no solamente de esto, sino también de las actividades que está realizando Greenpeace en Santiago de Chile. Como todos sabemos, además, este año es el año del trabajador voluntario y todos los trabajadores de organizaciones idealistas como Greenpeace son todos trabajos voluntarios. Bueno, espero que les guste esta entrevista y será hasta la próxima semana. Chao. Buenas tardes, tú eres Rosa Moreno, ¿verdad? Directora de Greenpeace en Santiago de Chile. ¿Me podrías contar cómo nació Greenpeace en Chile? Este fue un grupo que nació en conjunto con varios otros países latinoamericanos en un momento en que Greenpeace en el resto del mundo encontró que era muy importante que estuviera en América Latina. Y durante bastantes años Greenpeace Internacional aportó mucho para mantener la oficina aquí en Chile, al igual que Argentina, México y Brasil. Económicamente, dices. Económicamente y en todo sentido. ¿Desde cuándo, en qué año se fundó acá en Chile Greenpeace? El grupo y desde entonces ha tenido muchos cambios y maneras de trabajar distintos, adaptándonos a la situación aquí en Chile. Y hoy día estamos en un proceso bastante importante de dejar un poco de lado el sentido de que quizás América Latina era un poco distinto al resto del mundo. Nosotros pensamos que realmente Greenpeace, como en todas partes en los otros países, puede presentar los problemas globalmente de una manera planetaria y haciendo interesar a la gente aquí en Chile sobre eso. Y dentro de esta transformación que existe también, no solamente en Chile, sino que en el resto de los países latinoamericanos donde está Greenpeace, uno de los grandes desafíos es lograr el autofinanciamiento. Es decir, que la población chilena nos apoya a nosotros como su propio Greenpeace, y que es necesario que Greenpeace esté aquí y está dispuesta a esforzarse porque podamos financiar todas las actividades. Y cuéntame, ¿cuál es la primera preocupación o el trabajo más importante en este momento en Chile? En este momento tenemos 3, te diría en realidad. El año pasado trabajamos mucho, toda la oficina, para poner en pie una campaña que nunca habíamos realmente realizado como tal en este país, que es todos los problemas que tiene la contaminación industrial tóxica, ¿sí? Incentivando muchísimo el problema desde el comienzo realmente del problema, que es la producción, cómo se producen las cosas. Crear conciencia sobre eso en Chile es una tarea enorme, ¿no? Porque realmente
Hay muy poca gente que sabe que se ha preocupado del tema, ni siquiera las autoridades tienen mayor preocupación por la contaminación industrial que existe en Chile. Como por ejemplo. Como por ejemplo, de las industrias vierten todos sus residuos industriales a la alcantarilla directamente, como si fueran residuos de casa, claro. Y eso va directamente, no hay ningún tratamiento de ninguna cosa, y va directamente a los ríos y después al mar. Sin ninguna preocupación de qué es lo que eso está sucediendo, qué está sucediendo con nuestro medio ambiente y si de alguna manera nos está afectando nuestra salud. De estos casos de contaminación de ríos, ¿cuál es el caso más dramático? Prácticamente se ha muerto el río más largo que tiene Chile, que está en el norte, en el desierto, y por lo tanto, cuyo ecosistema es muchísimo más frágil. Y destruir eso, destruir las aguas del Loa, es algo que es muy difícil después de recuperar. Esa es la minería, son los residuos de las minas, que son muy importantes. Creo que eso fue terrible porque, según me cuenta mi familia, antiguamente, nosotros somos del norte, ellos recibían todas las verduras y las frutas del sector del Valle del Río Loa. Hoy, en cambio, ellos no producen nada, importan, creo, frutas y verduras. Exactamente, está totalmente muerto. La mortandad que ha habido de los peces, de todo, ha sido impresionante. Y se veían las manchas de contaminantes industriales que venían. En el centro está toda la contaminación industrial de la región metropolitana de Valparaíso, que no hay absolutamente ninguna preocupación sobre el tema, y botando cosas que son tan graves como por ejemplo las curtiembres, con métodos totalmente de los años 50, utilizando cromo sin ninguna protección ni para los trabajadores, y todo inmediatamente a la alcantarilla. Que en este caso va a dar al mar. Que en este caso va al río Mapocho y después al río Maipo y al mar. Más al sur tienes todo el problema de Talcahuano y varios otros lugares también, que son lugares que de repente salen en la prensa y después la gente como que se olvida del problema. Entonces, ¿tú piensas que la gente se olvida del problema o es que hay intereses creados de atrás por apagar un poco estos llamadas de atención? Lo que nosotros hemos podido descubrir es que en realidad, cuando uno dice la gente, es un poco abusivo el término, porque hay muchas protestas de las partes de las personas que tienen que vivir directamente esto, de los afectados, pero nadie los escucha. Eso es algo que hemos podido constatar, pero de una manera increíble, cuando en Chile se ha sabido que nosotros estamos trabajando de eso, la cantidad de denuncias, de llamados de atención como último recurso que tienen las personas para poder presentar. No les dan ninguna respuesta. O sea que esto de alguna manera tendría un link con los derechos humanos también. Exactamente, o sea, como primera medida, lo que nosotros estamos viendo que es absolutamente urgente aquí, y eso es lo que planteamos el año pasado, es una ley sobre el derecho a saber, que está muy ligado con los derechos humanos también. La gente tiene derecho a saber qué están votando en el medio ambiente. Solamente eso, de que fuera público y fuera obligatorio de las industrias, decir qué materiales están utilizando y qué es lo que están vertiendo en el medio ambiente, sería un paso pero enorme en Chile. Y creemos que se produciría una dinámica muy interesante porque Chile está tratando de exportar mucho. Entonces, y además hay muchas filiales de empresas europeas o de Estados Unidos que tienen otro tipo de normas. Y si se empieza a saber públicamente lo sucio que producen ellos, se crea una dinámica que permite cierto tipo de cambios más o menos rápidos, ¿no? Más que plantear una norma determinada con respecto al plomo, con respecto a tal o tal contaminante, sino que la propia ciudadanía empiece a tomar por sus propios medios la posibilidad de ir a la justicia y reclamar sus derechos, de tener un medio ambiente limpio. Ahora, con respecto a los alimentos manipulados genéticamente, que acá se llaman transgénicos, ¿hay alguna información con respecto a eso, digamos, de parte de los que producen hacia la comunidad que las consume? Es un punto muy oscuro, muy poco claro que existe en Chile.
Nosotros no hemos tenido la oportunidad, por falta de recursos, de largarnos en esta campaña. Nos tienta mucho, lo quisiéramos rápidamente. Sí, a mí me llamó mucho la atención hace un par de días que vi unas chirimoyas del porte de melones, parecían casi sandías, entonces no me cabe la menor duda que son manipuladas. Según lo que dicen las autoridades, acá yo he estado en algunas reuniones sobre este tema, que aquí no habría ningún cultivo transgénico, ¿ya? Pero cuando tú le preguntas, ¿y cómo verifican esto? No hay manera de verificarlo. Entonces, oficialmente no hay cultivos transgénicos. Lo que sí hay es importación de mucha soya, por ejemplo. Todos los alimentos que se producen hoy día con soya, con base de soya, viene toda de Argentina y la mayor parte de la soya argentina es transgénica. Al igual que otro tipo de productos agrícolas. Ahora, el problema es que nosotros pensamos, no hemos estudiado el caso a fondo, porque esto necesita mucho estudio y saber bien qué es lo que está sucediendo en Chile. De la misma manera que trabajamos el problema de los tóxicos industriales, hay que ponerse de cabeza a estudiar toda la situación chilena para después ver realmente qué es lo que se puede hacer. Creemos que es un lugar que rápidamente debiéramos de trabajar apenas tengamos un poquito de respiro, de trabajar en este sentido. Hemos sabido de que hay estudios que se están haciendo y que hay una fuerte presión para poder utilizar salmones transgénicos en el sur. No tengo noticias de que se estén utilizando ya, pero sí hay presiones para poder hacer esto. Ahora, salmones transgénicos significarían salmones que tienen un crecimiento muy rápido y que provocarían ya los salmones actualmente, la salmocultura, provoca grandes problemas en el sur por el peso que significa en el medio ambiente el desarrollo de estos peces. Ahora, si más encima se desarrollan 2 o 3 veces más rápido que los salmones normales, desde Chiloé para abajo realmente podría quedar un desastre ecológico. Como ocurrió con la proteína PROI de las vacas locas. Exactamente, o sea, son cosas que la gente empieza a jugar sin darse cuenta. Por ejemplo, las vacas no tienen por qué estar comiendo proteínas animales. Las vacas son animales que son vegetarianos, o sea, que son herbívoras. Y el hecho de tratar de hacerlas crecer más rápidamente para que comercialmente sea más rentable, ¿ya? Uno empieza a jugar con la propia naturaleza y después las consecuencias son enormes. Ahora, con respecto al envío de material radioactivo desde Francia hacia Japón, ¿qué me podrías contar? Bueno, eso fue una campaña que nos llegó realmente de sorpresa. No estábamos preparados para eso. Alrededor del 20 de diciembre recibí la comunicación de que iban a pasar por acá un barco con desechos nucleares. Inmediatamente reaccionamos y para nuestra campaña de tóxicos teníamos muchos voluntarios y mucha energía para tomar un tema como este. Y la verdad es que fue fantástico lo que sucedió aquí en la oficina. En la calle nos permitió tener una cobertura de prensa nunca antes que Greenpeace lograba aquí en Chile. Desde ese día, yo te diría, estuvimos todos los días en la prensa y en algunos días, una semana entera, en todos los canales de televisión, en cada uno de los principales minutos. Lo que nos ha dado hoy día es algo muy importante para nosotros, el hecho de que está muy claro a nivel público que esto se transformó en un tema de debate de la gente en las casas, que Greenpeace está en Chile y no se mueve de Chile. Y lo que hemos logrado con esta campaña es hoy día mismo, o sea, estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores y aceptaron que formáramos un grupo de trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Armada Chilena y con la Comisión de Energía Nuclear para analizar de qué manera Chile podría parar el paso definitivo de estos barcos por el Cabo de Hornos.
Y cuéntame, si ni Dios quiera sucediera una catástrofe en el cual este barco sufriera daños y sucediera algo, ¿qué pasaría? ¿Cuánto dura la radiación y dónde quedaría esa radiación? El problema con este tipo de materiales es que son radioactivos durante cientos de miles de años, o sea, para el ser humano es decir, siempre. Entonces, ¿dónde sucedería el accidente? ¿Cuáles son las corrientes marinas en ese momento? ¿Cuál es la situación climática? Si hay lluvia, si hay precipitaciones, si está más cerca o más lejos de la costa. Hay muchas variables que es muy difícil predecir exactamente esto es lo que va a suceder. Pero es evidente que el lugar mismo donde ocurra, hay inmediatamente un problema económico de recursos marinos de ese sector. Pero los peces se mueven, o sea que al final sería una cuestión peligrosísima para un sector muy amplio. Exactamente, porque está todo el movimiento marítimo, está la corriente Humboldt que sube y que bordea todas nuestras costas. ¿Hasta qué punto podría nosotros afectarnos? Es algo que es tan difícil de predecir, pero sabiendo que sería muy grande, que hay una cláusula en este momento en los seguros de transporte marítimo que están excluyendo de todo seguro los accidentes radioactivos. Para todo lo que tenga que ver con efectos económicos y efectos en el medio ambiente. Ningún seguro es capaz de responder frente a eso. Eso da un poco la dimensión de lo que podría suceder, además de todos los efectos en los seres humanos. La cantidad de cargamento radioactivo que venía es comparable con la radiación que se vertió en el medio ambiente a raíz del accidente de Chernobyl. Entonces, son dimensiones que hay que tener mucho cuidado. Y el problema no es solamente este barco, sino que estaban probando si es que esto se podía transformar en la ruta prioritaria. Y teníamos otros 2 barcos que salieron recientemente, que nosotros estamos muy contentos de, con todo el movimiento que se produjo tanto en Argentina como en Chile, no pasen por acá. Creemos en todo caso como Greenpeace que no sigan habiendo este tipo de transporte, porque el hecho de que estén en muy alta mar y hay un accidente allá también es un problema para el planeta. Entonces, nuestro trabajo es tratar de lograr de alguna manera que este transporte se detenga. Que lo único a quien sirve únicamente son intereses privados, comerciales. No hay ninguna razón económica fundamental que se necesite este reprocesamiento de los desechos nucleares japoneses para poder sacar el plutonio que ni siquiera se está utilizando y que es utilizable muy fácilmente con fines bélicos. En el fondo se está armando todo lo que, aumentando el combustible que puede servir para fines bélicos. Ese es el sentido de la cosa. Y por eso que realmente no tiene ningún sentido de que se permita siquiera este tipo de transporte y este tipo de negocio, que a algunos quizás les da un beneficio económico muy grande, pero es a costa del peligro de cientos de miles de personas. ¿Y cómo es la situación de Greenpeace en el resto de Latinoamérica? En todas partes, en los 4 países en que tenemos oficinas, ¿Qué sería? Que es México, Brasil, Argentina y Chile. De los 4, solamente Argentina ya está adulto, se autofinancia completamente y este año va a comenzar, como todas las oficinas grandes, a entregar un 18% de sus entradas a Greenpeace Internacional para las campañas internacionales. Argentina aporta muchísimo. Con cualquier campaña que se haga, ellos aportan sus propios medios. Para el barco, por ejemplo, que íbamos a arrendar, una parte importante lo ponía la oficina argentina. Nosotros ojalá llegáramos a esa misma situación muy rápidamente. Estamos en una situación parecida con Brasil y México, en que ha habido un despegue. Estamos encaminados dentro de este proceso de autofinanciamiento, pero todavía no llegamos. Mientras no lleguemos no se puede asegurar la situación. ¿Y son los problemas de Greenpeace Chile los mismos que los de Argentina, México y Brasil? Siempre son un poco diferentes cada uno, pero son mucho más cercanos que muchos otros
países, porque tenemos el mismo tipo de cultura, el mismo tipo de producción económica, el mismo tipo de forma de sociedad. Entonces, por ejemplo, en la avenida, con la avenida del Barco trabajamos, pero terriblemente integrados en la oficina de Brasil, Argentina y Chile, que estábamos tocados por el problema. Para la campaña de los tóxicos industriales, también hemos trabajado, pero muy fuerte, y además con Estados Unidos. Muy integrado, preparando las cosas en conjunto, con mucha comunicación entre nosotros. Estamos volviendo a ser ese Greenpeace más regional, que durante un tiempo existió al principio, y después las oficinas como que se aislaron un poco entre ellas. Ahora, con respecto al financiamiento, ¿no hay ninguna posibilidad de que ustedes recibieran, si no financiamiento de parte del gobierno, de parte de alguna organización internacional como la Organización Mundial de la Salud o algún tipo de organizaciones por el estilo? De ninguna manera. Greenpeace no recibe, o sea, la fuerza de Greenpeace es la independencia que tiene. Su independencia se debe a que nuestro financiamiento es únicamente de particulares. Ahora, hay veces que hay ayudas, por ejemplo, a la lotería holandesa, ese tipo de cosas. ¿Lotería de Holanda les ayuda a ustedes de alguna manera? En general a Greenpeace, para proyectos específicos, de alguna campaña específica, pero siempre con la total seguridad de que no hay ninguna intervención de la campaña misma, como se va a hacer. O sea, no quieren depender económicamente ustedes. No, eso es realmente importante. Por ejemplo, la avenida del Barco, para nosotros fue esencial haber tenido esta libertad total de palabra, porque si es que nosotros fuéramos financiados, aunque fuera de una manera indirecta por fundaciones que tienen que ver con el gobierno, podrían ser manipulados. Claro, o nos costaría mucho más decir que no tajantemente cuando estimamos que hay que decir que no tajantemente. Especialmente en Chile, donde hay siempre intereses creados por atrás, digamos. Claro, o sea, aquí las dificultades económicas de la gente es bastante grandes. ¿Usted te refieres a los miembros de Greenpeace o en general en Chile? En general en Chile. O sea, tener un trabajo es mucho más difícil, no hay subsidios de cesantía como en Europa, lo que hace que uno depende mucho más del financiamiento de donde viene. Y lo he visto en otras organizaciones ambientales aquí en Chile. Entonces, el hecho de ser financiados nosotros por individuos anónimos, porque ninguna persona que financia a Greenpeace puede hacer publicidad de eso, nos da realmente una libertad impresionante, pero también mucha fuerza, porque el hecho de tener en este momento, tenemos casi, estamos acercándonos a los 3.000 socios, pero lo que nos interesa a nosotros son los socios que dan todos los meses un monto determinado, regular. Y esto estamos actualmente en cerca de los 1.500. Ahora, eso políticamente tiene una fuerza muy grande en Chile, porque el tipo de negociación que tú tienes con el gobierno no es cualquier cosa de que tú eres un pequeño grupo que está siendo financiado por una fundación externa o interna. Es completamente diferente. Hacemos una manifestación y vienen los socios a participar. Entonces, y además actualmente hay 500 voluntarios que se han inscrito. Ahora, con respecto al norte de Chile, yo sé que hay toda una catástrofe ecológica porque no sé quién autorizó la explotación de las algas y los güiros, y resulta de que detrás de esas algas se crean más de 300 tipos de moluscos diferentes y más de 8 tipos de peces diferentes. Y lo que es peor, he escuchado de que está un coral calcáreo de color rosado cubriendo las rocas, lo que le impediría completamente a estas algas una vez más crecer. ¿Qué me podrías decir tú de eso? ¿Sabes algo? Mira, yo diría que es el ejemplo típico de la inconsciencia que existe en Chile, de que tú no puedes llegar y utilizar un recurso, como lo llaman, como si tuviera únicamente una función económica. Cada uno de las algas, como bien explicaste, tienen toda una interacción dentro de su ecosistema con otros seres vivientes. Es todo un sistema ecológico, lo mismo que te decía con respecto a los salmones, que no son salmones del sector, han sido introducidos totalmente artificialmente. Y así como eso, tú tienes una cantidad de ejemplos muy grandes en Chile por una falta
total de conciencia de qué es lo que implica cuando tú vas y sacas de una manera absolutamente irracional un sector, una parte de nuestro ecosistema. Una cosa pero que es absolutamente escalofriante, que en Chile es cómo se está reduciendo a astillas nuestro bosque, y el bosque no es únicamente madera, y la gente lo ve con los ojos, madera y plata, billete. Y resulta de que están habiendo por primera vez en el sur de Chile inundaciones nunca antes vistas, porque ya la tierra no tiene capacidad de absorción. Los bosques tienen una cantidad de otras funciones dentro del ecosistema. Entonces eso es algo muy impresionante en Chile, que falta, estamos a años luz de toda la conciencia que se ha creado en otros países. La diferencia, yo creo, es que durante muchos años aquí no ha habido democracia, y para crear esta conciencia se necesita que la gente debata abiertamente, que se presenten los problemas, y en ese sentido nosotros somos un germen importante de toma de conciencia, de que otra gente empiece a tomar esto también como sus propios problemas, y de recuperar espacios de discusión. No es fácil, porque tenemos todavía una historia bastante dura, ¿ya? Pero tenemos que estar ahí. Si no estamos ahí, las consecuencias mañana van a ser muchísimo peores, y es muy difícil recuperarlas. Rosa, una pregunta un poco aparte del tema, pero igualmente conectado. ¿Tú crees que existe la democracia en Chile? No, yo creo de que existen atisbos, ¿ya? Necesidades de democracia, pero dentro de la gente, las autoridades mismas, les es mucho más fácil tener una actitud muy autoritaria, ¿sí?, que permitir que realmente haya una participación ciudadana. En diciembre fui a escuchar a un instructivo que hay del presidente Lago para aumentar la participación ciudadana. Y tú te das cuenta en el discurso que para ellos participación ciudadana es que las autoridades escuchen. Que si después hacen algo con eso o no, eso no tiene ninguna importancia. Pero es escuchar, y eso para ellos significa participación ciudadana de una forma muy ordenada, ¿ya? En que la gente vaya a los ministerios y diga lo que piensa, y después ellos hacen cualquier cosa. Nosotros tuvimos una experiencia bastante fuerte en esa misma época, y que, como te decía, habíamos trabajado durante todo el año por esta cosa de los contaminantes industriales tóxicos, y durante 4 meses estuvimos prácticamente todos los días yendo a unas reuniones en la CONAMA, donde participaban el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, la empresa privada, la SOFOFA, los importadores de pesticidas, todo esto para tener una posición de país, llegar a un acuerdo de una posición de país respecto a la Convención contra los contaminantes orgánicos persistentes, que es algo muy importante que se estaba dando en Sudáfrica. Fue muy intensa la discusión, pero después de muchos meses de trabajo logramos una posición que no era la posición que nosotros queríamos realmente, pero se logró una posición general bastante mejor que la opinión que tenía el gobierno al principio, y con el acuerdo de todos los sectores, que se llamó la posición país, que fue aprobada por unanimidad del Consejo de Ministros. Y después llegan a la reunión de Sudáfrica, donde debían defender esta posición, y este acuerdo se lo pasan por el bolsillo olímpicamente, ¿ya? Y toman una posición completamente contraria, porque Estados Unidos estaba teniendo una posición diferente. Entonces, nosotros después exigimos explicaciones. Hasta ahora nadie nos ha dado ninguna explicación de por qué cambiaron algo que había sido aprobado por el Consejo de Ministros y que había tenido el acuerdo de todos los sectores. Entonces, hay un problema grave de democracia, de cuál es el concepto real de democracia aquí en Chile. Pasa por el respeto a los seres. Otra pregunta que te quiero hacer, un poco conectada con lo mismo. ¿Tú crees que existe libertad de prensa en Chile? Tampoco. La libertad de prensa es libertad de poder investigar un tema, ¿ya?, de sacarlo a la luz y, aunque moleste, llevar un debate público. Es el espacio público que debe ser de nuevo entregado a la ciudadanía,
Fue durante mucho tiempo ese espacio que estuvo muy reducido y prácticamente aniquilado. La prensa aquí actúa fundamentalmente en el sentido sensacionalista. Hay un tema, por una parte, nunca se profundiza, ¿ya? Y cuando hay alguien que quiere profundizar un poco más, como le pasó a Patricia Matus con un libro sobre la justicia chilena, la censura es terrible. Al punto que la pobre está prácticamente exiliada en Estados Unidos. Está exiliada en Estados Unidos, no puede volver si no se va presa. Entonces, nosotros lo hemos visto con las dificultades que hemos tenido para pasar en la prensa a discutir problemas que tocan a la industria chilena, a nuestra manera de vivir, ¿ya? Lo que muestran muchas veces de Greenpeace es la imagen, pero que no se vaya a saber qué es lo que nosotros estamos planteando detrás. ¿O qué están haciendo? Claro. ¿Ah? Entonces, eso es otra cosa que también nos falta muchísimo. Con respecto a la pesca, cuéntame, ¿qué me podrías decir de la pesca industrializada, estos buques factorías y eso? Bueno, España ha tenido por problemas internos dentro de la Comunidad Europea que dejar de pescar de la manera que lo está haciendo, y hay muchos de estos barcos que están inactivos y por eso vienen para acá, y el pez espada es uno de los peces que a ellos les interesa de una manera muy... pero que gusta mucho en los restaurantes de lujo, ¿ya? Entonces se hace una pesca indiscriminada de esto. Y ahí hay un serio problema entre España y Chile. Ahora, en general, esto no ha sido, tengo entendido que no ha sido seguido con mucha fuerza por los otros países europeos, porque España también tiene problemas de pesca con los otros países europeos. Pero finalmente... ¿ah? Marruecos. Claro. Pero finalmente, las últimas noticias que yo he tenido es que por acuerdos comerciales, por tratar de Chile de asociarse a la Unión Europea. O sea, por arreglos comerciales. Por arreglos comerciales, exactamente. Se estaría poniendo realmente en peligro una especie. Otra especie que está en una situación parecida, pero eso es sobre todo con barcos japoneses, es el bacalao a profundidad, que también es un plato muy exquisito en Estados Unidos y en Japón. Pero está realmente en vías de extinción. Pregunta que es regular en mis entrevistas. ¿Usted cree en Dios? Personalmente, yo no creo en Dios. Desde mi punto de vista, si no creo en Dios, lo que yo haga, soy responsable frente a mí mismo y frente a mis hijos. Fantástico. ¿Y qué significaba para usted el trabajar para la comunidad? Es una alegría enorme. Yo me siento feliz viendo a los chicos trabajando, quedándose hasta las 12 de la noche, viniendo sábado y domingo, por las ganas de cambiar algo, de hacer algo. Y eso me da una energía, como nos da una energía a todos acá, muy alegre, ¿ya? Greenpeace se caracteriza por ser increíblemente alegre, y eso es algo muy hermoso, porque estamos viviendo todos los días. ¿Mail nos la podría dar? Por supuesto, es muy fácil, greenpeace@greenpeace.cl. .cl, Sí. que corresponde a Chile. Sí, exactamente. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista con la señora Rosa Moreno de Greenpeace y será hasta la próxima semana. Que disfruten y gracias por vuestra sintonía.